Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too? Continuamos y estamos ya con nuestro último invitado, con Pedro Treco, secretario de Salud, porque va a estar presentando mañana, tenemos la posibilidad acá de hacer un adelanto, de hacer la previa, va a estar presentando su libro Medicina para el Alma a partir de las 20:30 horas en el Leonardo Fabio. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hacer la previa de lo que va a ser la presentación de un nuevo libro. Un nuevo libro donde cuenta historias que van a impactar a quienes lo lean y va dirigido a un público bastante amplio, donde se puede sentir interpelado por el libro. Sí, este libro es el resultado de 32 años de experiencia de trabajo médico y el resultado de muchas horas durmiendo muy poco durante la peor etapa de la pandemia, en el que recuperé unas viejas agendas que tenía de mi época en Buenos Aires, cuando era coordinador de trasplante, y trata sobre, fundamentalmente, la mayoría de las 11 narraciones, sobre experiencias vividas con gente que llegó a un punto límite de su vida, donde el profundo dolor la había introducido en lo que yo llamo una situación de desamor, que en realidad, ahí en el libro también lo explico, estoy convencido, no yo, sino algunos filósofos que he leído, que el desamor no existe. Es en realidad fruto de la imperfección humana. La fuerza inicial, la energía inicial que generó todo este universo, todo esto que conocemos como mundo, planeta, galaxia, universo, no tuvo, seguramente lo dicen todos los filósofos, desde Platón a Plotino a pasar por Morín, no tuvo otra intención de que dotarnos de principios para que viviéramos en el amor. Y el ser humano está en una situación de privilegio que lo único que tiene que hacer es contemplar esa situación y tratar de alcanzarla. Esto lo dejaban muy en claro los griegos. Sin embargo, cuando uno le toca una situación muy dolorosa, vivimos en un mundo que se niega a vivir el dolor. Si uno ve las redes sociales parece que todo fuera alegría permanentemente. Está todo bien, no pasa nada. Exactamente, y sin embargo no está todo bien. Entonces cuando uno está en una situación de dolor y que cree encontrarse en el desamor, lo único que lo puede sacar de eso es la esperanza. Y esa esperanza te vuelve a ubicar de nuevo en una posición de contemplación, a entregarte a lo que yo llamo esta fuerza creadora, que bueno, los cristianos dicen que es Cristo, los profetas judíos es Dios, Mahoma para los musulmanes, que es una fuerza creadora que el ser humano ha tratado de interpretar. Y lo reflejo a través de situaciones que me tocaron vivir, son 10 narraciones con pacientes y un cuento, que es una historia que creé en base a un colega acá de Villa María, que es Carlos Castillo, a quien yo aprecio mucho, un viejo médico, que creo que es el modelo de médico que necesita este mundo, y que él me contó cómo fue su infancia y en base a eso yo recreé un momento de su vida que me pareció que él puede haber vivido. Medicina para el Alma, el nombre que lleva el libro, es un poco lo que la gente necesita leer para humanizarse un poco, para encontrarse un poco cuando atraviesa situaciones de dolor. Digo, uno cuando busca un título y cuando escribe un libro tiene una intención, siempre. Sí, yo creo que, yo entiendo que el dolor humano y la enfermedad, en este caso nosotros los médicos fuimos entrenados en mucho, demasiado yo diría, en la enfermedad y tratar de curarla. Y lo que no nos entrenan es en las 3 dimensiones y el contexto que tiene. A ver, la enfermedad tiene una primera dimensión que es lo técnico, la patología, que nosotros los médicos estamos obligados a manejar, porque tenemos que saber si esto es una gripe o es una neumonía. Claro. Pero a su vez, eso mismo que para nosotros es una patología y algo técnico, una tecnociencia, para el paciente es un dolor que se manifiesta de diferentes maneras. Yo he conocido gente muy grave que estaba
en la etapa terminal de su vida, y morirse feliz y sentir que era una gripe que iba a pasar y que se iba a curar. Y he conocido gente que tiene una gripe y que sin embargo ese dolor lo manifiesta como si fuera una enfermedad terminal. No sé si me explico. Por otro lado, aparte de ese dolor que tiene el paciente, existe un padecer de todo el entorno próximo. Por eso es el viejo axioma de los viejos clínicos que decían no se enferma un paciente, se enferma la familia. La familia. Nosotros con el COVID tuvimos la posibilidad de ver que no se enfermaba solamente un paciente, no se enfermaba la familia, sino que se enfermaba una manzana, una cuadra, un barrio. De hecho, totalmente. Aparecía un caso y enseguida estaban todos alborotados, cruzaban a la vereda del frente seguramente de la casa que aparecía sindicada como que hay un caso. Y por otro lado, esas tres dimensiones que son muy dinámicas, que se manifiestan distintas de acuerdo a quién sea el entorno, se dan en un contexto social. Y en ese contexto social hay determinados tipos de posibilidades sociales, de creencias y de capitales sociales con fortalezas y debilidades. Hoy el nuevo profesional que tenga que enfrentar la medicina, que no entienda esas tres dimensiones más el contexto, yo creo que es imposible la práctica de la medicina. Sí, debería, ¿no? Estar ligado, porque esto de que trabajan con una enfermedad, pero una enfermedad que la tiene una persona, no la tiene un muñeco de práctica, sino que la tiene una persona. Una persona que es un participante activo de la resolución de su cuadro. Nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa los últimos meses en la municipalidad. El último dispositivo que hemos generado es un dispositivo de acompañamiento emocional en pacientes con enfermedades terminales. Y ese dispositivo surge a pedido de una paciente que tiene una enfermedad oncológica, que está haciendo su cuarto ciclo de quimioterapia, y que ella se puso a cargo del dispositivo y actualmente es la facilitadora de ese dispositivo, acompañado por todo un equipo técnico terapéutico, ¿no? Que se reúne todos los jueves en la asistencia pública, que empezaron siendo 3 o 4 y son más de 20 personas que concurren, buscando un acompañamiento distinto al del acompañamiento tecnocientífico. Es un acompañamiento emocional. Por eso, uno de los temas que trata el libro, por eso habla de alma, de humanizar el tema de la atención de nuestros pacientes. Este libro estaba en su inconsciente en algún momento, porque cuando empezó la nota dijo, fue de agendas, de notas, de anotaciones que yo tenía. Hace poco estuvimos con Sergio Badoñotto, porque también presentó su libro, y él decía, este libro que lo escribió en el 2021, pero ya estaba hace años atrás en mi cabeza hasta que lo pude concretar y materializar. ¿Pasa lo mismo? Sí, yo en realidad tenía algunos escritos, algunos esbozos de escritos hechos. Y, a ver, yo tengo 32 años de médico, de los cuales pasé prácticamente 15, 16 en Capital Federal. Bueno, sí. De los cuales 8 estuve muy vinculado a una ultra especialidad como es el trasplante. En esa época era muy joven, yo tenía 33, 34 años, hoy tengo 55. Y las agendas mías son una risa porque yo las tenía llenas de números, de presiones arteriales, presiones pulmonares, diámetros ventriculares, diámetros de tórax, porque eran los números que yo veía para ver si un corazón coincidía con un paciente. Y en realidad, en ese fragor de lo tecnocientífico, toda la parte humana se me pasó de largo y la pude revivir en base a hojear esas agendas donde yo tenía todas las presiones, todos los diámetros, el grupo sanguíneo, el subtipo que era el paciente, pero tenía madre fallecida, novia fallecida, accidente tal, como para cuando tenía las entrevistas con los pacientes, no hablar solamente de su enfermedad. Claro, saber quién era. Claro, para saber quién era, que a veces, mientras más especializada es la atención, más especialista, más reducimos nuestro campo de visión. ¿Me explico? Hay hoy en día en el campo de la medicina retinólogos que solamente atienden la retina, que es algo microscópico del ser humano. Si el retinólogo se queda solamente en la retina, que tiene que saber de retina, pero no ve todo lo que hay atrás de la retina, que hay una persona humana con padeceres y dolores. Los cardiólogos que vemos el corazón, un dolor de pecho puede ser un infarto,
Pero puede ser un golpe o puede ser un hijo con algún problema para ese padre y que lo angustie y le produzca dolor de pecho. Esa es la idea de lo tecnocientífico tiene que existir, pero no olvidemos que existe una faceta humana en todo ser humano, ¿no? ¿Por qué cree que cuesta tanto? Hace un tiempo atrás hablaba con un neumonólogo, un médico, donde me decía, yo soy de la camada vieja de médicos, donde lo que tenemos adelante es una vida y por fuera del recurso económico donde lo estemos atendiendo, si es una clínica, si es un hospital, lo que tiene que importar es la persona y que hay que salvarle la vida a esa persona. Hay todo un protocolo y una burocracia que, pregunto desde el conocimiento, décadas atrás no era así. Las nuevas camadas de médicos como que se han ayornado a toda esta burocracia que tiene la medicina. Sí, en realidad hay una crisis mundial, ¿no? Que no es una crisis, que lo que se muestra es la crisis económica, que es lo que más quizás nos duele a todos cuando estamos muy imbuidos en este mundo material. Pero primero hay que hacer un buen diagnóstico. La crisis no es solamente económica, hay una crisis de principios muy, muy grande en el mundo, que la medicina que trata sobre la salud humana casualmente está atravesada muy fuertemente por esta crisis, porque independientemente de que nosotros en Argentina tenemos el privilegio de tener una salud pública que ayudó muchísimo y traccionó muchísimo durante la pandemia, no en todos los países del mundo existe este concepto que instaló Carrillo en Argentina de una construcción solidaria de la salud que la hacemos entre todos. Hay países del mundo muy desarrollados que son primer mundo, que nos lo muestran como ejemplo, donde la salud es un bien privado y que si vos no te la podés garantizar te morís en la calle. Y esto es así, y hablo de países del norte de nuestro continente que muchas veces nosotros mismos ponemos como ejemplo porque vamos y decimos, mira qué bien esto. Claro, está todo bárbaro si perteneces al sistema. Si sos de parte de los 60 millones que quedaron afuera del sistema, que no se les mide ni la mortalidad, que hoy siguen muriendo por COVID en niveles altísimos, porque no tienen acceso a la vacuna, porque no solamente porque ahora se las dieron gratis, pero porque fue una necesidad, pero no tienen la costumbre de vacunarse. Si nosotros no hubiéramos tenido la política de Estado que representó del 83 con Raúl Alfonsín a la fecha sostenida en el tiempo del Programa Nacional de Inmunizaciones, hoy estábamos en serios problemas. Por eso yo creo que necesitamos un mundo más solidario, de eso trata el libro, un mundo que entienda que el dolor existe y que a veces el dolor ayuda a crecer. Yo creo que lo que nos tocó vivir con la pandemia fue una guerra terrible, pero muchos de nosotros, creo, salimos mejores personas. El dolor ayuda a crecer, a veces el éxito, la alegría, lo único que hace es alimentarte tu soberbia y que creas que sos el mejor. Mañana, bueno, estuvimos haciendo un poquito la previa, ¿no?, de la presentación de este libro que va a ser mañana en el Centro Cultural Leonardo Fabio a las 20:30 horas. 20:30, ¿cierto? 20-30 horas. Y ya se va a poder encontrar durante la semana en las librerías de Villa María. Se va a vender esa noche el libro, esa misma noche el libro va a estar a la venta a un precio promocional. Ahí estamos viendo en pantalla un poco la ilustración. En precio promocional y después se va a distribuir la misma Editorial Castellón, a quien agradezco porque ellos, lo mandé a 5 editoriales y ellos fueron los que primero me contestaron que no tenían ningún problema en publicarlo y así que ya la semana que viene va a estar en las librerías. Medicina para el alma. Contame un poquito sobre la tapa, el diseño, el dibujo de la tapa. ¿Qué significa, qué representa para vos ese dibujo? Bueno, el dibujo primero es de una artista plástica maravillosa acá de Villa María, que es Susana Giraudo, que es poetisa y pintora. Y cuando yo escribí el libro, le dije, la tapa del libro tiene que ser una obra tuya, porque la quiero mucho a Susana. Así como Fabiana León, que me escribió el prólogo y me ayudó con algunas correcciones. El título de la obra de Susana se llama El cielo no puede esperar. Yo lo que me imaginé cuando la vi a la obra, antes que ella me dijera el título y todo, me imaginé un hospital y las almas escapando del hospital. Una vez que el cuerpo quedó ahí, las almas escapando del hospital. En la vida, cualquiera que ha hecho una residencia y en la vida hospitalaria sobre todo, en la vida de los hospitales, hay toda una vida interna que tiene mucho que ver, no solamente con lo tecnocientífico, sino con el sacrificio, el dolor, la fuerza para
para seguir adelante. La salud pública, yo viví los años de los 90, mediados de los 90, fue una etapa muy difícil para la salud pública. Y hay una especie de mística especial. Por eso creo que todo médico que se considere médico tiene que haber pasado por algún hospital público alguna vez. Nos vamos, nos tenemos que ir. Gracias, los mejores éxitos mañana en la presentación de este libro, 20 y 30 horas en el Leonardo Fabio, donde van a poder comprarlo y además van a poder recibir, por supuesto, la firma del doctor Pedro Treco para quienes lo compren mañana en el Fabio, y si no, durante la semana ya va a estar en las librerías de Villa María. Un placer. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes y un gusto para cuando me necesiten. Nosotros nos despedimos, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos como cada domingo en la producción general Moni Panero, en la producción ejecutiva Luis Pérez, en la coordinación y también en la dirección y cámara del Chapa Muñoz. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo a partir de las 21 y 30 horas. Que tengan buen comienzo de semana. Estamos en fin, terminándolo. Que tengan buen comienzo de semana. Chau, chau. Just one glass in, you're already on my mind when it gets late.